Descubrí que mi esposa me engañaba, usando nuestra casa de vacaciones como motel. Lo peor, el otro tipo era su propio primo. Me llamo Marco, tengo 35 años, y si alguna vez me preguntas cuándo sentí que mi vida se partió en dos, te diría que fue una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener nada especial. Hasta que el mundo te estalla en la cara. Llevaba 8 años casado con Natalia, la mujer en la que confié ciegamente, con la que había construido una casa, planes, recuerdos, y una rutina que, aunque a veces cansaba, era nuestra. Siempre creí que lo nuestro era sólido. No perfecto, claro, pero honesto. O al menos eso pensaba yo. Nuestra casa de vacaciones, una cabaña en el sur, era mi lugar favorito en el mundo. La habíamos comprado juntos hace años, con mucho esfuerzo, soñando con pasar ahí los veranos, los inviernos, los feriados largos. Yo la veía como un santuario, un refugio lejos del ruido de la ciudad. Natalia, en cambio, solía decir que le daba pereza ir tanto, que prefería quedarse en la ciudad. Y aunque a veces me dolía, le creí. Porque cuando amas a alguien, te aferras a las explicaciones más simples, aunque algo en el fondo de tu pecho te diga que algo no está bien. Hasta que todo se empezó a desmoronar. Un día, en el trabajo, un compañero me preguntó si estaba alquilando la cabaña. Me sorprendí. No, ¿por qué? Le dije. Porque vi tu auto allá estacionado el fin de semana. Ahí sentí el primer golpe en el estómago. Le dije que seguramente se había confundido, pero la duda quedó sembrada. Llegué a casa, y como quien tantea un terreno peligroso, le mencioné a Natalia el comentario. Ella se rió, con esa sonrisa ensayada que después entendí que era su escudo, y me dijo. Seguro alguien del pueblo la usó para esconderse un rato, viste cómo es la gente. Me lo tragué. Quise creerle. Quise pensar que era solo una coincidencia, una confusión. Pero algo en mi cabeza no me dejaba tranquilo. Así que un fin de semana, sin avisar, decidí manejar hasta la cabaña. Solo por curiosidad. Solo para ver. Solo para confirmar que estaba todo bien, o eso me decía a mí mismo. Cuando llegué, estacioné a una cuadra, escondido. Me quedé en el auto, mirando la entrada de la casa, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y ahí estaba. El auto de Natalia. No podía creerlo. Me bajé, temblando, el aire me quemaba en los pulmones. Me acerqué a pie, despacio, como si cada paso fuera un camino hacia el infierno. Y entonces, a través de la ventana del living, la vi. Natalia, mi esposa. Besándose con un hombre. Desnudos. Riendo. Tocándose como si la casa fuera suya, como si yo no existiera, como si todo lo que habíamos construido fuera basura. Me quedé helado. La sangre se me congeló. Quise gritar, romper la puerta, arrancarle la cabeza a ese hijo de puta. Pero me quedé ahí, inmóvil, porque lo que vi a continuación me destrozó aún más. El tipo se giró. Lo vi de frente. Y ahí sentí que todo dentro mío explotaba. Era Pablo. El primo de Natalia. El tipo que había estado en nuestra boda. El que venía a los asados de familia. El que se sentaba a mi mesa y me miraba a los ojos. El que me palmoteaba la espalda y me decía qué buena mujer te conseguiste, primo. Y yo. Yo era el idiota que no había visto nada. No sé cómo hice para no romper la puerta a patadas. Me quedé ahí, con el corazón a punto de salirse del pecho, mirando a través de la ventana como si fuera una maldita pesadilla. Natalia reía, acariciaba a Pablo como si fuera lo más normal del mundo. El mismo Pablo que había estado en nuestra mesa de Navidad, que había jugado a las cartas conmigo en la cabaña, que había abrazado a mi madre como si fuera un hijo más. El mismo Pablo que me había dicho más de una vez que yo era como un hermano para él. Me fui. No pude quedarme a ver más. Sentí que si entraba, algo dentro mío iba a estallar, que iba a terminar haciendo una locura. Así que manejé de vuelta a la ciudad como un zombi, con las manos tan tensas en el volante que se me marcaban las uñas en la piel. Esa noche no dormí. No comí. Solo miré el techo,
repasando una y otra vez cada escena, cada momento, cada sonrisa falsa de Natalia, cada brindis en el que Pablo me miraba a los ojos como si nada. Al día siguiente, decidí encararla. No podía seguir cargando ese peso. Llegué a casa temprano. Natalia estaba en la cocina, como si todo fuera normal, como si no me hubiera arrancado el alma el día anterior. La miré y no me reconocí. No reconocí al hombre que la amaba, que había hecho planes con ella. Era como si un desconocido estuviera usando mi cara. Le solté la bomba directo, sin rodeos. Celo de Pablo. Ella se quedó paralizada, como si no entendiera. Fingió, porque claro, las mentiras siempre necesitan tiempo para ajustarse. ¿Qué decís, Marco? Estás delirando. Le tiré las fotos. Sí, las había tomado. Necesitaba pruebas, aunque fuera solo para no sentirme más loco de lo que ya estaba. Natalia miró las imágenes, su cara palideció, y entonces, se rió. Se rió. Como si la situación fuera graciosa, como si mi dolor fuera un chiste más en su novela. No es lo que pensás, me soltó, cruzada de brazos, como si fuera una madre regañando a un nene tonto. ¿Qué carajo es, entonces? Le grité, la voz quebrada, los ojos llenos de rabia y lágrimas. Ahí vino lo peor. Es solo sexo, Marco. No es amor. Somos adultos, no seas tan dramático. Pablo siempre me gustó, y bueno, se dio. ¿Qué querés que haga? Esa frase. Se dio. Como si me hablara de una lluvia de verano, de un viento que pasó, de algo sin importancia. Como si yo no fuera su marido. Como si no fuéramos nada. ¿Y en nuestra casa? ¿En nuestro lugar? Le pregunté, temblando, la voz apenas un susurro. ¿Qué querés, Marco? Estaba vacía, era cómodo. No lo pienses tanto. No lo pienses tanto. Ahí lo entendí. No era solo la traición física. Era el desprecio. La falta de respeto más brutal que alguien puede mostrarte. Me quedé parado, mirándola, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Y entonces, como si no fuera suficiente, me soltó. Marco, no hagamos un drama. Podemos arreglarlo. Como si todavía quedara algo que arreglar. No contesté. No podía. Me fui. No cerré la puerta. No miré atrás. Solo supe que ese lugar, esa casa, esa mujer, ya no eran míos. Después de esa conversación, o más bien ese golpe directo al pecho, me fui de casa como un autómata. Caminé sin rumbo, sin destino, solo tratando de que el aire entrara en mis pulmones, de no vomitar en la calle, de no ponerme a gritar como un loco. Porque sí, me había destrozado. No solo la había visto con otro, no solo me había mentido, sino que encima, lo justificaba. Lo trataba como si fuera algo natural, como si los años juntos no valieran nada. Como si fuera yo el exagerado por no entender que se dio, que no era amor, que era solo sexo. Pero el golpe más grande, todavía no había llegado. A los días, cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, pasó algo que me dejó helado. Me llamó la madre de Natalia. Con un tono extraño, como si no supiera qué decir. Como si la culpa le pesara, pero no tanto como para callarse. Me dijo que quería hablar conmigo. Que era mejor aclarar las cosas en persona. Dudé, porque parte de mí no quería volver a pisar esa casa, no quería mirar a la familia que ahora sabía que me había dado la espalda. Pero la curiosidad, el dolor, la rabia, me arrastraron. Cuando llegué, estaban todos, Natalia, su madre, su tía, y Pablo. Ahí, sentados como si fuera una maldita reunión familiar. Me miraron, y yo me sentí como un extraño en una historia que no entendía, como si fuera el que estaba sobrando en la escena. La madre de Natalia tomó la palabra, como si fuera la portavoz de esa familia podrida. Marco, tenés que entender, estas cosas a veces pasan entre familia. No es tan raro. ¿No es tan raro? Sentí que me iba a desmayar. Pablo bajó la cabeza, como si estuviera avergonzado, pero no dijo una palabra.
Natalia me miraba con esa expresión de fastidio, como si yo fuera el que estaba haciendo un escándalo innecesario. Y entonces, su madre, la suegra que me abrazaba en Navidad, la que me decía que yo era el mejor marido que su hija podía tener, me soltó la frase que me dejó sin aire. Preferimos que esto quede en familia, Marco. No hace falta que armes un escándalo. Sos una persona inteligente, seguro lo vas a entender. Ahí, en ese momento, entendí todo. No era un desliz. No era una casualidad. Era algo que todos sabían. Que todos encubrían. Que todos justificaban. Y yo, el idiota, había sido el único que no lo vio. El único que creía que había amor, que había lealtad, que había una familia que me aceptaba. El único que no entendía que para ellos, traicionarme era tan normal como tomar el té de la tarde. Salí de ahí temblando. Sentí que me faltaba el aire. Que mi vida entera era una mentira envuelta en una sonrisa hipócrita. Me prometí algo en ese instante, con el pecho hecho trizas. Nunca más. Nunca más iba a dejar que alguien me pisoteara así. Nunca más iba a callar. Nunca más iba a quedarme esperando explicaciones que no existen. Y ahí fue cuando supe que todavía me quedaba la decisión final. Después de esa reunión en la casa de la familia de Natalia, salí caminando como un muerto. No recuerdo cuánto tiempo estuve dando vueltas por la calle, pero sí recuerdo ese nudo en el pecho que me quemaba, que me asfixiaba. Me dolía tanto que ni siquiera podía llorar. Sentía que si derramaba una lágrima, me iba a desmoronar por completo, que no iba a poder juntar las piezas nunca más. Porque no era solo una infidelidad. No era solo una traición de pareja. Era una traición de todos, de mi esposa, de su familia, de la gente que se sentaba en mi mesa, que brindaba conmigo, que me abrazaba en Navidad como si fuera uno más, mientras a mis espaldas se cagaban en mí como si fuera basura. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el coche, estacionado en una calle cualquiera, mirando al vacío. En mi cabeza, todo se mezclaba, la imagen de Natalia riéndose con Pablo, la voz de su madre diciendo estas cosas pasan entre familia, las noches en la cabaña que yo creía especiales, llenas de amor. Y que ahora sabía que habían sido usadas como un motel para revolcarse con su propio primo. Y ahí entendí algo. No podía quedarme en ese lugar. No podía quedarme a mendigar explicaciones, a esperar que alguien se apiadara de mí, a escuchar disculpas vacías. Tenía que irme. De la casa. De la relación. De esa familia podrida que me había usado como un adorno, como un espectador de su teatro asqueroso. Al día siguiente, volví solo para recoger lo esencial. No le dije nada a Natalia. No la miré. No le debía una palabra más. Tomé mis cosas, las metí en el auto, y me fui. Me fui con el pecho ardiendo, con el estómago revuelto, con la certeza de que estaba dejando atrás un infierno, pero que al menos ya no iba a seguir quemándome ahí. Los días que siguieron fueron duros. El silencio me aplastaba. Las preguntas me carcomían. Pero también, de a poco, empezó a asomarse algo más, una especie de alivio. Porque sí, me habían destrozado, pero al menos ya no estaba atado a esa mentira. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que hacerme el tonto. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. Fui a terapia, empecé a hacer deporte, retomé viejas amistades que había dejado de lado por estar metido en esa relación enferma. Volví a conectar conmigo, aunque a veces me costara mirarme al espejo. Y mientras yo trataba de levantarme, supe, porque la vida tiene esa forma retorcida de devolverte las noticias, que las cosas no iban tan bien para ellos. Pablo perdió el trabajo, arrastrado por un escándalo en la empresa de un familiar. La familia de Natalia empezó a fracturarse, peleas, discusiones, reproches por cosas viejas que salieron a la luz. Y Natalia. Me enteré que se fue del país por un tiempo, a recomponerse. Supongo que la vergüenza, o la culpa, o simplemente las consecuencias de su propia mierda, la alcanzaron. Yo, por mi parte, sigo adelante. No es fácil. Hay noches en que todavía me despierto sudando, con imágenes de esa escena en la cabaña.
pero ya no me siento atrapado. Ya no me siento un idiota esperando explicaciones de gente que no tiene alma. Hoy sé que la traición de Natalia y su familia no me define. Lo que me define es haber tenido el coraje de cerrar esa puerta, aunque doliera. De irme, aunque me partiera el corazón. De elegirme a mí, por primera vez, después de años de perderme en un amor que nunca fue real. Y eso es lo único que necesito para seguir.